El aire del Raval respiraba con el hedor agudo de la basura en descomposición y el tabaco barato. En este rincón olvidado de Barcelona, los grafitis en las paredes eran más permanentes que el yeso desmoronado. El mundo de Álvaro Ortega se moldeó entre este hormigón gris y las promesas rotas. Su padre era el fantasma de un ingeniero que una vez construyó puentes en las calles de Alepo, ahora un hombre invisible y sin identidad. Su madre, que volvía a casa con el olor a lejía impregnado en sus manos tras limpiar las oficinas de los barrios ricos por la noche, solo albergaba la esperanza de que su hijo no compartiera su destino. Pero el sistema tenía un destino para ellos. Para Álvaro, el sistema era una puerta de hierro oxidado que se cerraba en su cara con más fuerza cada día. En la escuela era el moro, una etiqueta lanzada como una piedra, que le recordaba a diario que no pertenecía. Recordaba a una profesora arrancándole un dibujo de las manos, diciendo que gente como él debería centrarse en oficios más prácticos en lugar de soñar. La verdadera fractura, la que desgarró su alma de forma irreparable, ocurrió una noche. Apenas tenía 14 años. Su hermana pequeña, Elena, de 7, luchaba por respirar, con un silbido agudo escapando de su pecho, una crisis asmática severa. Corrieron al hospital más cercano, donde un rostro frío en la recepción les pidió una tarjeta sanitaria y documentos de residencia oficiales. Las súplicas de su padre y las lágrimas de su madre se estrellaron contra el muro de hielo de la burocracia. «Es el procedimiento», dijo la mujer, sin siquiera mirarlos. Aquella noche, Álvaro observó la batalla del pequeño cuerpo de su hermana por la vida con la más pura de las impotencias. Elena sobrevivió a la noche, pero la daga clavada en sus pulmones la acompañaría para siempre. Esa noche el niño dentro de Álvaro murió, y en su lugar nació una ira gélida y rechinante. Su objetivo era ahora concreto: poner de rodillas a este sistema injusto, desalmado e inmoral que los ignoraba, que había abandonado a su hermana a la muerte por un trozo de papel. Encontró su salvación en una máquina monstruosa, un Frankenstein ensamblado con las almas de diferentes ordenadores recogidos de un desguace. Mientras la luz parpadeante de la pantalla perforaba la oscuridad de su habitación, el mundo virtual le ofreció una libertad que el mundo real le negaba. Aquí no importaba quién era ni de dónde venía, solo importaba la velocidad de sus dedos y la agudeza de su mente. Pasaba las noches en los laberintos de foros encriptados y redes oscuras. Aprendió a programar con la avidez de un niño hambriento devorando pan. Cada línea de código era una navaja que afilaba contra el sistema. A los 16 años estaba listo para asestar su primer golpe, la Operación Moneda Fantasma. Fue una obra de arte, tan sutil como un susurro y tan precisa como el bisturí de un cirujano. Había descubierto una vulnerabilidad en el sistema de una prometedora criptomoneda recién lanzada. Durante semanas creó ejércitos de bots a través de cientos de cuentas abiertas con identidades falsas. Generó una ola de demanda artificial, difundiendo análisis entusiastas con falsos expertos en redes sociales. Cuando el precio alcanzó su punto máximo y todos se desesperaban por conseguir más, él vendió toda su participación con un solo comando y evaporó el dinero a través de una puerta trasera que había instalado en el corazón del sistema, distribuyéndolo en docenas de carteras diferentes. En una noche ganó más dinero que su familia podría haber ganado en toda una vida, más de 300.000 euros. Lo primero que hizo fue sacar a su familia de aquel maldito barrio y llevar a Elena al mejor médico de Europa. Ver a su hermana respirar de nuevo con facilidad le enseñó no solo el sabor del dinero, sino el de poder, y ese sabor se convirtió en una adicción. Los años siguientes fueron los que escribieron la leyenda de Spectre. Ya no era solo un hacker, era un espectro digital. Se infiltró en los servidores centrales del Deutsche Bank en Frankfurt, permaneciendo dentro durante semanas sin ser detectado. Creó la identidad de un empleado fantasma y desvió lentamente millones de euros manipulando los céntimos de las nóminas. Hizo colapsar el sistema de aduanas francés, provocando que la policía asaltara un cargamento de toneladas de drogas de un cártel rival en el puerto de Marsella. Mientras filtraba documentos que probaban la evasión de impuestos de un rico industrial italiano, simultáneamente lo chantajeó para quedarse con parte de su fortuna, donando el dinero de forma anónima a una fundación que ayudaba a inmigrantes. Era un anarquista que escribía su propia moral y distribuía su propia justicia. Elegía a sus víctimas con cuidado: los bancos, las corporaciones y los políticos corruptos que aplastaban a gente como él.
En 2023, su obra maestra fue un ataque simultáneo, con precisión de segundos, a 3 grandes bancos en Londres, París y Roma. No fue un robo, sino una demostración de fuerza. No solo robó millones, sino que sumió a los mercados financieros europeos en horas de caos. Los cajeros automáticos se silenciaron, los índices bursátiles se desplomaron, el pánico se extendió. Europol e Interpol solo tenían un nombre: Spectre. Pero Spectre era más un susurro que una persona, una leyenda que se movía entre el código. Esta audaz acción llamó la atención de un hombre al otro lado del Atlántico, en su lujosa mansión en las verdes colinas de Medellín: Santiago el Fantasma Rojas, un señor del crimen de la vieja escuela cuyo nombre se pronunciaba en susurros en la sangrienta historia de Colombia. Se había manchado las manos con la sangre de cientos de personas durante los días más brutales del cártel del Cali. Pero Santiago era lo suficientemente astuto como para ver que el sonido de las balas en las calles estaba siendo reemplazado por los susurros en los servidores. Envió a Álvaro un mensaje de una sola línea a través de una red irrastrable: Ginebra, en 3 días. El encuentro tuvo lugar en el bar de whisky de un hotel de lujo, en una atmósfera donde nadie hacía preguntas. Santiago, exhalando el humo de un grueso puro cubano hacia el rostro de Álvaro, tenía en sus ojos una mezcla de admiración y ferocidad depredadora. «Tus dedos», dijo con voz rouca, «tus dedos pueden derramar más sangre que mi ejército de 50 sicarios. Nosotros tenemos el oro blanco, la cocaína. Tú tienes los caminos invisibles que nadie conoce. Nosotros producimos la droga, pero tú la distribuyes por Europa como una plaga. Ya no derramaremos sangre en las calles, Álvaro. Nos infiltraremos en las cuentas bancarias, en las computadoras y en las mentes de la gente». Esta propuesta era el reflejo de las ambiciones más oscuras de Álvaro. Era la evolución del crimen, el siguiente nivel. Se dieron la mano. La unión de 2 mundos, uno hecho de sangre y acero y el otro de silicio y luz, creó la sombra más oscura que jamás caería sobre Europa. La alianza fue una revolución en el mundo del crimen. Álvaro diseñó una inteligencia artificial de autoaprendizaje, impulsada por informática cuántica, a la que llamó Janus. Como un dios, Janus lo veía todo. Analizaba millones de cámaras de seguridad en toda Europa, frecuencias de radio de la policía, flujos de redes sociales e incluso datos meteorológicos para predecir las rutas de patrulla de las fuerzas del orden, los planes de redada y horas de operación con una precisión superior al 95%. Las entregas de droga ya no las hacían niños en motocicleta, sino drones autónomos equipados con sistemas de reconocimiento facial, cuyas rutas más eficientes eran calculadas por Janus. Los pagos se realizaban con una criptomoneda que Álvaro había creado que se autodestruía después de cada transacción. Los jóvenes utilizados como mensajeros creían que estaban jugando a un videojuego, ganando puntos virtuales por completar misiones. Nunca sabían para quién trabajaban ni qué transportaban. Álvaro había convertido el crimen en una industria, en una operación logística. En 2024, la nueva ola de refugiados que se extendió por Europa con la guerra de Rusia y Ucrania no fue una tragedia para Álvaro, sino una reserva de recursos. En estos jóvenes traumatizados por la guerra, sin identidad, furiosos y llenos de odio hacia Occidente, veía su propio pasado. Los reclutó de las calles y los incorporó a su ejército digital, al que llamó La Sombra. Estos jóvenes fueron alojados en centros tecnológicos de lujo y aislados del mundo exterior en los Alpes, donde eran bien alimentados y entrenados. Álvaro no solo les enseñó a programar, ciberataques y técnicas de guerra digital, sino que les dio un propósito, una ideología. Este sistema os rechazó, destruyó a sus familias, ahora es el momento de vengarse. Las primeras acciones de La Sombra sacudieron Europa. En el día más frío del invierno se infiltraron en la red eléctrica nacional de Alemania, sumiendo a Berlín y Múnich en horas de oscuridad y frío. Luego hackearon la red de trenes de alta velocidad de Italia, sumiendo al país en un caos total. Los trenes fueron desviados a vías equivocadas, dejando a miles de personas varadas en las estaciones. Su acción más audaz fue en Francia. Entraron en los servidores principales de la agencia tributaria y borraron de la noche a la mañana todas las deudas fiscales de los 10.000 ciudadanos más ricos del país. Los servicios de inteligencia sabían que detrás de estos ataques sofisticados y simultáneos había mucho más que un grupo anarquista. Las pistas los llevaron a ese misterioso cartel digital que estaba remodelando el mundo de la droga.
Pero a medida que el imperio crecía, también lo hacían las grietas entre sus dos reyes. Santiago se sentía incómodo en este nuevo mundo, sin sangre y sin alma. Pertenecía a un orden en el que el miedo, la lealtad y la traición se pagaban con sangre. En una ocasión, estranguló con sus propias manos a un miembro de la Sombra de apenas 18 años por un pequeño error operativo, delante de los ojos de Álvaro. «Este es el precio de la deslealtad», rugió escupiendo sobre el cadáver. «Tus estúpidos algoritmos no pueden enseñar lo que es el miedo, no pueden oler la traición». Álvaro estaba lleno de asco por esta brutalidad primitiva. «Esto es ineficiente», dijo con una voz helada. «Tus métodos dejan sangre, testigos y pruebas. Llaman la atención. Mis métodos son silenciosos, limpios y absolutos. Yo no proporciono miedo, sino control. Tú tardas minutos en matar a un hombre. Yo puedo detener la economía de un